Bien, buenos días. Vamos entonces a empezar la clase de hoy día. No sé si tiene alguna pregunta o observación. Espero que dentro del día se suba finalmente todas las notas acerca del control por si acaso, ¿eh? Obviamente veremos, les daremos una semana de reclamo en la cual pueden ustedes pedirnos las preguntas, las ven y nos envían mail y con eso vamos a intercambiar y tratar de entender bien cómo funciona eso por si acaso. Entonces, si es que no hay preguntas o si es que hubiera, me las siempre pueden decir o escriben por el chat, por si acaso. Entonces, bueno, comenzamos entonces la clase de hoy. Entonces, lo que estábamos viendo en la última clase, ok, está acá, tiene que ver con esto de pequeñas oscilaciones, que igual da un poco a explicar de qué se trata, digamos, o qué es lo que queremos hacer con ella. Esencialmente, como ven aquí, si dejo evolucionar este sistema, claramente tengo tres resortes conectados con estas partículas y se ven, no hacen nada, eso quiere decir que está en equilibrio. Sin embargo, si yo parto y muevo una de ellas, por ejemplo, podemos ver que el sistema hace comportamiento bastante, pueden ser complejos, no complejos, voy a tratar de entenderlos. Bueno, seguramente quizás para muchos vamos a repasar la idea esencial, pero es necesario que hagamos esto para después hacer generalizaciones. También, por ejemplo, puedo colocar en otra condición cualquiera, digamos, la que uno quisiera, digamos, simplemente ilustrar cómo entonces el sistema, estos dos resortes se comportan y cómo los queremos entender. Ok, entonces eso hace un poco lo que vamos a tratar de hacer hoy, entender un poco lo que llamamos pequeñas oscilaciones. Entonces, ok, nos vamos a ir hacia la tablet. Ok, espero que ya les aparezca. En algún momento debe estar apareciendo. Bien, voy a dejar también, para que no se me olvide acá, voy a dejar abierto el chat, si es que alguien quiere preguntar por ahí, por si acaso. Entonces, ¿de qué se trata un poco esto de pequeñas oscilaciones? Bueno, aquí tenemos lo que estuvimos estudiando en la última clase, pero brevemente, la idea esencial es que lo que uno dice es que dado un equilibrio, ok, entonces, dado un equilibrio, el lagrangiano, entonces, el lagrangiano, en torno al equilibrio, entonces, en torno al equilibrio, ¿cómo lo escribimos? Entonces, el lagrangiano en torno al equilibrio lo escribimos como llamamos lagrangiano cuadrático, y lo que les mostré era en realidad que uno simplemente si expandía las energías cinéticas, etcétera, uno podía reescribir y había una matriz cuadrática de la forma MJ, eta.i, eta.j, medios, y teníamos un término de la forma menos K, o más K si quieren verlo así, IJ, eta I, eta J. ¿Ok? Es un poco la forma con que veíamos el sistema. Entonces, ahí acá me quedo un menos, por supuesto, si no estoy escribiendo mal la energía. Donde, si quieren verlo así, habían varias cosas interesantes donde lo que hicimos fue, dado un equilibrio, entonces dado un equilibrio que llamamos, no sé, nuestras coordenadas iniciales eran Q, lo escribimos como Q asterisco, que es el equilibrio, entonces dado un equilibrio, llamémoslo Q asterisco, y, y lo que hacemos es que lo perturbamos con un vector eta, y eta es un vector auxiliar que es mucho menor que 1, y eso entonces nos permite escribir el lagrangiano que llamamos cuadrático, con el cual nos permite describir el sistema en cuestión. Entonces, interesante, algunas cosas que ya les mencioné, es que el entonces observaciones ya la habíamos mencionado, probablemente M y J y K y J son matrices simétricas. Por otro lado, cuando uno varía, si uno hace, digamos, Euler-Lagrange, entonces encuentra la ecuación de momento muy simple, que es la forma M y J, eta J, dos puntos, igual a menos K y J de eta J. Ahora, como les dije, bueno, le dije al auxiliar que les corrija. A mí lamentablemente me tocó mirar en el control un problema que era la cadena de péndulo, y encontré una grave anomalía que creo que todos le hicieron. Eso me dejó un poco preocupado, digamos, que el auxiliar le dije, les va a hacer un video con la corrección de ese problema. Pero esencialmente, ¿por qué quiero decir ese comentario? Es que si yo tengo un lagrangiano cuadrático, cualquiera sea las variables que tengo y las acoplo, escrito de esta forma destacada,
no hay forma que no me dé ecuaciones simétricas, es decir, que las ecuaciones que llevo acá están acopladas simétricas. El problema que les puse en control era un problema donde las ecuaciones son asimétricas y por lo tanto no había forma de escribir un lagrangiano donde lo acoplan, si quieren, de forma cuadrática, que les dé algo asimétrico. Había que hacer una astucia. Lamentablemente, muchas personas no tuvieron el cuidado de cómo encontrar esa astucia, no entendieron cuál era el problema y desgraciadamente hubo muchos lagrangianos que escribieron mal eso, pero les trato de insistir que un lagrangiano cuadrático, y en general cualquiera que sea cuadrático, K tiene que ser simétrica, por lo tanto no hay forma que no me dé algo antisimétrico. Para que me dé algo antisimétrico, insisto, hay que hacer un cambio a este tipo de lagrangiano. Así que lamentablemente hubieron muchos errores en esa pregunta, nadie la resolvió bien, lamentablemente todos escribieron lagrangianes cuadráticos sin tener el cuidado de lo que significa. Así que bueno, lo trataremos de discutir con calma en ese video para que lo entiendan mejor, pero la explicación esencialmente tiene que ver con estas pequeñas oscilaciones. Entonces, obviamente va a ser estable este problema en general, pero va a ser estable, en general es estable, ¿ok? Es estable. Sí, entonces, sí, ¿qué cosa? Si M y J y K y J son matrices definidas positivas. ¿Eso qué quiere decir? Que esencialmente sus valores propios o semidefinidas positivas, sus valores propios son positivos. La razón de eso es que piensa el problema unidimensional. Si esto fuera simplemente M y K, tenemos oscilaciones. Lo mismo pasa en las matrices. Las matrices las caracterizamos por su espectro. Y cuando sus valores propios son positivos, entonces las matrices se definen positivas y por lo tanto esperamos que eso sea así. Pero en vez de analizar en general, lo que les dije que íbamos a empezar a ver un ejemplo, y eso quedamos en la clase pasada, que es el ejemplo que está acá, que tiene que ver con el ejemplo que les mostré al principio de la clase. Si alguien pregunta, Matías Roja, ¿en cuál pregunta? En la pregunta de la cadena de péndulos. Desgraciadamente en la cadena de péndulos, cuando todos escribieron el lagrangiano, que describe esa cadena de péndulos, todos colocaron acoplamientos como este que está acá, simétricos. Acoplamientos que si uno lo mira al variar, si uno varía con cuidado, por supuesto hay que variar una variable y otra variable. Muchas personas variaron sin tomar en cuenta que el índice había que hacer suma sobre él y cuando uno varía primero, si yo varío esto respecto a una componente, tengo que tener cuidado que a ratos toma una variable y después tengo que tomar la otra. Cuando uno hace eso, la ecuación queda simétrica. Lamentablemente, todos lo hicieron mal, no sé por qué. Pero eso quiero decir que un lagrangiano siempre escrito así solo me puede dar ecuaciones acopladas simétricamente. Para que sea algo asimétrico, no recíproco, hay que hacer algo distinto que, bueno, espero que se lo explique en el auxiliar, porque es sofisticado, no es trivial, porque en general un lagrangiano predice que los acoplamientos sean simétricos cuando están escritos de la forma cuadrática. Espero que haya clarificado tu pregunta, Matías. Entonces, con respecto al ejemplo, el ejemplo que estábamos viendo era tener estos dos osciladores que están ahí. Obviamente, el lagrangiano que escribe lo escribe acá. Simplemente vuelvo a enfatizar. La primera parte es la energía cinética del lagrangiano. La segunda parte es la energía potencial. Y si quieren, la única que es un poco extraña es la energía elástica. Supuse que el resorte, la constante largo natural de este resorte, coincide con la separación entre los péndulos de tal forma que la solución vertical. Entonces, si quieren, en el ejemplo, teta igual 1 igual a teta 2 igual a 0 es el equilibrio. Para eso requiero que el resorte tenga el largo modal que coincida con la distancia entre ellos. Ahora, cuando uno coloca eso, entonces el resorte, la energía del resorte tiene que ver simplemente con que se estire el resorte y por lo tanto si tiene algo natural L, entonces colocamos L menos la distancia a la cual tiene el resorte. Aquí calculé la distancia respectiva en coordenadas simplemente en X y en Y, me da eso que está ahí. Y ahora lo que hacemos es que como X es chiquitito, entonces uno naturalmente introduce estas coordenadas que ya les dije, vamos a llamar eta 1 y eta 2, que describen simplemente, digamos, la dinámica del problema. Entonces, estos son pequeñas, las reemplazo y entonces tengo que calcular mi lagrangiano cuadrático. Ahora el lagrangiano cuadrático es simplemente cuadritizar mi lagrangiano. Obviamente la energía cinética es cuadrática, eso es trivial, así que me queda m l cuadrado medios, simplemente teta
teta punto 1 cuadrado más teta 2 punto cuadrado. Eso es trivial. Después el coseno. El coseno de un ángulo pequeño, obviamente aquí me falta un término, ese es coseno de teta 1, aquí hay m más mgl coseno de teta 2. Cuando el ángulo es pequeño, coseno va como 1 menos al cuadrado medios, así que el 1 me da una constante, no la tomo en cuenta en lagrangiano, la puedo colocar, no cambia nada, así que eso me da menos mgl, me da medios, porque el medio viene de la expansión del coseno, entonces tengo coseno, me queda 1 menos eso al cuadrado, así que me queda eta 1 cuadrado más eta 2 cuadrado. Así que eso viene de la expansión del coseno. Y ahora tengo la energía potencial del resorte. Fíjense, si teta es pequeño, lo podemos hacer acá mentalmente. Bueno, si teta es pequeño, entonces, ¿qué nos queda eso que está acá? Veamos qué nos da. Ok, claramente aquí hay un error, lo corrijo inmediatamente. ¿Cuál es el error? Obviamente, Y es L coseno, así que Y entonces nos da L coseno que está ahí, y acá nos da, entonces, acá nos daría entonces, está bien, es correcto, nos da, si expando esto para ángulo pequeño, me quedaría L de 1 menos eta 1 al cuadrado medios. Pero lo mismo pasaría con el otro, que hay un coseno ahí, que por eso os digo que hay un error ahí en ese coseno. Los L se cancelan y me quedan eta 1 cuadrado menos eta 2 cuadrado. Pero como está elevado al cuadrado, como dice ahí, entonces me queda eta 1 al cuadrado menos eta 2 al cuadrado y todo solo al cuadrado. Eso genera términos que son de orden, todos esos términos son de orden al cuadrado. Así que todo eso va al cuadrado, así que eso no va. Todo eso queda orden eta a la 4. Todos los términos van al cuadrado, así que es despreciable. Porque son correcciones de orden 4 en ese lagrangiano. Eso es porque me queda, vuelvo a insistir, L por 1 menos eta cuadrado, cada uno en eta 1 y eta 2. Se cancelan las constantes, después me queda eta 1 cuadrado medios menos eta 2 cuadrado medios, y eso elevado al cuadrado, por lo tanto, puros términos cuárticos, luego despreciable. Por lo tanto, se me queda la raíz cuadrada de raíz cuadrada de algo al cuadrado. Entonces este cuadrado, por supuesto, cancela el cuadrado de acá, o sea, eso que está ahí, y ahora me queda L menos L. Por lo tanto, fíjense, este L cancela el L de acá, y lo único que me queda entonces son todos estos términos, y obviamente esta es la energía, aquí falta otro cuadrado, es la energía, aquí todo esto está elevado también al cuadrado. Entonces me queda simplemente el seno, que es teta, es eta esencialmente para ángulos pequeños, me queda simplemente eta 1, me queda L y L, los L son iguales, el de acá también vale igual, y por lo tanto ese término, después de cuando lo expanden en Taylor, después de un poco de trabajo mental, o que si quieren lo calculan, va a quedar KL cuadrado medios de eta 1 menos eta 2 al cuadrado. Y eso es todo lo que nos queda de esos términos que está ahí. Así que efectivamente nos queda este lagrangiano cuadrático que está acá, después de haber hecho un poco de esfuerzo mental, pero que haya sido claro para todos, pero si no se lo miran, desarrollan Taylor y coleccionan los términos y queda eso que está ahí. De acá, ¿qué es lo primero que uno aprende? Bueno, lo primero que uno aprende es que el M, el término cinético, es simplemente una matriz diagonal, porque están solo los términos que están acá. Eso me da un término para cada término diagonal. Acuérdense que eso es M y J, eta I, eta J. Por lo tanto, eso me da una matriz de la forma simplemente menos, me da más ml cuadrado. En un medio no está porque el índice puede ser 1, 1, 1, 2. Así que me queda 2. 0, 0 ml cuadrado medios. Eso me da, ahora si la defino como la definí acá, con el medio afuera, entonces el 2 lo dejo afuera y lo saco acá. Entonces el 2 lo definí afuera. El K, en este caso, es interesante, por eso hice este ejemplo acá. Este K es interesante porque este en realidad, si lo miran, tiene varios términos. Tiene términos cruzados y no cruzados. De la parte gravitacional que está acá, no hay nada, es diagonal, así que me queda simplemente M. Me queda entonces MGL, MGL. Del otro término hay dos partes, cuando esto lo eleva al cuadrado, entonces hay un menos K, así que me queda también entonces, me queda acá entonces un más KL cuadrado, más KL cuadrado. ¿Está ahí? ¿Está bien? Y del último término hay un término cruzado, que obviamente hace que mi matriz no sea, digamos, diagonal. Entonces es un término dos veces, entonces ese término genera que hay un término, como tiene signo menos, con el menos se cancela, hace más, por lo tanto aquí tengo una forma menos KL cuadrado
y entonces acá hay otro KL cuadrados. Como hay un medio lo dejo afuera y aparece un 2, ocupo un K menos L cuadrado en cada un lado y así me queda la matriz K. Por lo tanto, lagrangiano escrito si quieren en forma matricial, en torno a este equilibrio, después hacer un ejercicio, simplemente encontrar esta matriz M y esta matriz K. Por lo tanto, ecuación de movimiento es muy simple, es simplemente escribir eso que escribí antes, que era MIJ, eta IJ. Entonces eso simplemente me da dar que es de la forma M, si quieren, L cuadrado, me queda eta 2.1, igual a que va a ser simplemente MGL, ¿ok? Más KL cuadrado, obviamente un signo menos, me queda la matriz K, menos eso en eta 1, y en eta 2 me queda KL cuadrado eta 2. Y lo mismo para la otra es ML cuadrado, eta 2, dos puntos. Lo que estoy escribiendo es simplemente la ecuación de movimiento, es M, la aceleración de eta, menos K por eta y J contraído, y por tanto eso me da simplemente esta ecuación que está acá. Me queda esto que está acá, menos KL cuadrado, eta, en este caso eta 2, y acá me queda eta 1. Así que esa es la ecuación de movimiento que describe el sistema. Ahora, ¿cuál es la gracia de las pequeñas oscilaciones? ¿Y por qué partimos dándoles el ejemplo que está al principio? Si lo escribo un poco más bonito, para que sea más compacto, divido por mn cuadrado, me queda eta 2.1, igual menos, me queda g partido por L, la frecuencia natural de un péndulo, después me queda k partido por m, esa es la frecuencia natural de un resorte, que es el resorte que está al medio, eta 1, y acá me queda k partido por m también, eta 2, y acá me queda eta 2.1 igual a menos g partido por L, más, obviamente por razón de simetría, queda igual 2, 2 menos k partido por m eta 1. Ahora, la gracia de esto es que este ejemplo corresponde esencialmente a, si uno lo mira y escribiera solo estas ecuaciones y no les coloco el problema de partida, que eran estos dos péndulos acoplados, este problema corresponde simplemente a tener, si uno lo mira desde el punto de vista de acá, uno dice, bueno, ¿esto qué es? Bueno, esto es un resorte que está acoplado con otro resorte, así que el sistema es equivalente, es completamente equivalente, hay que hacer eso, notar bien, sistema es equivalente a dos partículas con tres resortes, a dos partículas y tres resortes. Eso que simplemente correspondería a colocar una partícula acá, colocar otra partícula acá y colocar, digamos, un resorte que las conecta. Eso es importante porque en realidad para las pequeñas oscilaciones, la imagen que tenemos que efectivamente es eso. O sea, cuando tenemos pequeñas oscilaciones, eso corresponde efectivamente a tener simplemente, en general, tener partículas, o sea, un equilibrio o la perturbación en torno a un equilibrio la podemos comparar simplemente con hablar de un sistema el cual tiene simplemente osciladores acoplados. Y eso fue lo que les mostré al principio de la clase, la simulación. Voy a volver sobre ella para comentar y entender un poco lo que significa. Ahora, ¿cómo uno resuelve estos problemas en general? Obviamente, seguramente saben resolverlos, pero la solución, o sea, cómo resolverlo, estudio de la dinámica, en general, estudio de la dinámica. El estudio de la dinámica de este problema es muy simple, se basa simplemente en lo que llamamos valores propios, o ANSAT, llamamos modos propios, en realidad, modos propios. Esa es la forma de resolver esto, vamos a suponer que el sistema eta 1, eta 2, que en principio son dos partículas con tres resortes, pues una dinámica complicada, vamos a buscar soluciones tal que se comportan de la forma que ellas oscilan con una única frecuencia. Por eso hablamos de modos propios. Hay una única frecuencia que caracteriza la dinámica. Si hacemos eso, reemplazamos este ANSAT, si quieren, esto es un ANSAT, este ANSAT en la ecuación de movimiento que está acá. Entonces, al reemplazarlo, lo único que va a cambiar es que la segunda derivada me va a quedar aquí, va a bajar una frecuencia, me va a quedar eta 1, acá me queda eta 1, eta 1, eta 1. Por lo tanto, si uno recompila todo eso con cuidado, me va a quedar una matriz de la siguiente forma. Si lo hacemos de la siguiente forma, es que si lo paso hacia el otro lado, entonces me va a quedar así, me va a quedar simplemente, si lo hacemos con cuidado, me va a quedar entonces G partido por L, lo pasé hacia el otro lado, más K partido por M, ¿ok?
menos, en este caso me queda omega cuadrado, eso simplemente son los términos diagonales que los pasé hacia el otro lado, y el último término, un término que está fuera de la diagonal, ese me da una forma k por L, k partido por m, perdón, me queda k partido por m, y acá también me queda entonces un k partido por m. Ok, me queda de esta forma que está ahí. Y acá entonces me queda también la misma expresión, me queda g partido por L más k partido por m menos omega cuadrado, y esto me da una matriz que va a estar multiplicada por a por b igual a 0. Eso es simplemente, si es que alguien se perdió, es que yo en este conjunto de ecuaciones reemplazo el ansatz de modo propio. Al reemplazarlo, entonces, simplemente donde hay aceleración se reemplaza por omega, por el vector, y eso hace que me quede esta ecuación que está acá, que obviamente tengo ahora una matriz por un vector igual a 0. Eso obviamente tiene una solución evidente, es que A y B sean 0, pero si A y B es 0, obviamente me quedo en el equilibrio, que ya sé que es solución. Entonces, para ver o estudiar si es que hay otra cosa interesante, uno hace estudio lo que llamamos solución no trivial, es decir, buscamos soluciones con A y B distinto de 0. Entonces buscamos lo que llamamos solución no trivial, que es simplemente buscar soluciones con A y B distinto de 0. ¿Ok? Queremos que sea, bueno, A podría ser igual a B, lo único que quiero decir es que sea distinto de 0. ¿Ok? Eso es equivalente entonces a imponer que el determinante de esta matriz, eso es equivalente a decir que el determinante es nulo. Eso me asegura que no puedo invertir la matriz, por lo tanto es una solución no trivial, determinante nulo. Y eso equivale entonces, calculamos el determinante, lo hacemos entonces trivial, tenemos esto acá, lo multiplicamos, el determinante simplemente es multiplicar las diagonales, me queda g partido por L más k partido por m menos omega al cuadrado, me queda todo esto al cuadrado, y menos o igual a multiplicar los otros términos fuera de la diagonal. Así que me queda entonces k por k, entonces me queda k por k, me queda k cuadrado partido por m, y el signo me queda más porque lo pasé hacia el otro lado. Eso es el determinante igual a 0. Y por lo tanto, aquí encontramos una relación muy simple. Me queda que g partido por L más k partido por m menos omega cuadrado es igual a más menos k partido por m. Y esto entonces me da inmediatamente las soluciones del problema. ¿Cuáles son las soluciones del problema? Tenemos obviamente dos soluciones, dependiendo del signo. Entonces, si aquí tomamos el más, veamos si tomo el más, me queda entonces el más con el más se cancela, pasa para allá, y por lo tanto me queda que la solución en este caso valdría, si tomo el signo más, vale g partido por L, y si tomo el menos como solución, entonces en ese caso el menos para pasar hacia el otro lado, entonces que me queda eso está aquí, me queda entonces, me queda que pasa hacia acá, con el menos más, me queda entonces raíz cuadrada de g partido por L más 2k partido por m. Esto me da la solución al problema, que como les dije, omega puede ser un número complejo, obviamente es i omega. Si represento esto, primero que nada lo represento y eso lo llamamos el espectro. Tengo dos modos propios, pero prefiero hablar simplemente del espectro. Entonces hablemos de espectro. Es decir, que si en vez de que mis soluciones son de la forma e elevado a i omega t, si eso lo escribo como exponencial de lambda t, simplemente lambda, lo que me gusta escribir como espectro, es más útil escribirlo así. Entonces aquí escribo la parte real de lambda, aquí escribo la parte imaginaria de lambda. En este caso lo que tenemos es que tenemos cuatro soluciones, porque son cuatro, obviamente las raíces cuadradas nos entregan un número y su complejo conjugado cuando lo escribo como lambda. Entonces tenemos uno aquí, otro acá, uno aquí, otro acá. Uno vale simplemente, el de acá vale, si quieren, i raíz de g partido por L, ¿sí? Y el otro que está acá vale g partido por L más, es mayor, por supuesto tiene un mayor, más 2k partido por m. Así que cuando tengo estos dos osciladores, tengo este espectro, el que acabo de escribir. Ahora, uno antes de entender dice, ok, ya encontré las frecuencias propias, pero ¿qué significan estas frecuencias propias con respecto al problema de partida? La forma de resolver eso es que lo que tienen que hacer es calcular los vectores propios. Entonces, para interpretar, siempre para hacer eso, para interpretar la dinámica, hay que calcular entonces los vectores propios. Vectores propios.
¿Y cómo se calculan los vectores propios? Si alguien tiene duda. Bueno, lo que hay que hacer es simplemente uno reemplaza los dos. Por ejemplo, usemos la solución omega igual a raíz de g partido por L. La reemplazo en la matriz. ¿Y qué es lo que me da al reemplazar en la matriz? Bueno, lo podemos hacer al tiro. Vuelvo acá. Si acá vengo acá y reemplazo en la matriz g partido por L, se cancela el g partido por L que está ahí, se cancela ese que está ahí, y por lo tanto me queda una matriz muy simple, me queda K partido por M. Esto implica que en cuanto a K partido por L, menos K partido por M, K partido por M, menos K partido por M, y esto está multiplicado por A por B igual a 0. Obviamente ese determinante es 0, pero veamos qué relación los vectores propios los calculamos a través de las relaciones que encontramos. Entonces esto nos dice que esencialmente, nos dice si tomo cualquier columna o cualquier fila o cualquier columna nos da la misma información, nos dice que K partido por M de A menos B es igual a 0, por lo tanto eso concluye que A tiene que ser igual a B. Eso lo llamamos un modo simétrico. Es decir, que me dice que si A es igual a B, entonces el sistema oscila con la frecuencia natural simplemente del resorte que es G partido por L. Entonces, para ilustrar eso, lo que voy a hacer es que volver al ejemplo que estábamos viendo acá, que era simplemente, espero que les aparezca, supongo que ya les apareció, me confirman si es que ya lo están viendo. Entonces, lo que hago es que, en este caso está acá, fíjense, esto está en menos 0,5, esto también está en menos, lo voy a colocar en menos 0,5, supongo que ya apareció en la pantalla. Entonces están los dos en menos 0,5, es decir que ahora tengo tres resortes y lo que hago es que ambos se desplazan de igual forma. Veamos que el sistema oscila con una frecuencia única. Y ahí vemos que efectivamente lo que pasa es que el sistema se mueve haciendo una frecuencia única. A pesar que hay tres resortes, el sistema oscila con una frecuencia única sin problema, que es la que estamos viendo ahí. Si quieren lo volvemos a ver. Da lo mismo cuánto coloque. Por ejemplo, si coloco 1 hacia acá, vamos a colocar 1 hacia acá y 1, no tengo 1 hacia acá, tengo 0,5. 0,5 hacia acá, 0,5 hacia acá. Y entonces si lo suelto, vemos que el sistema efectivamente, bueno, está casi en 0,5, oscila con una frecuencia única. Así que a pesar de ser tres resortes, efectivamente hay una solución modo propio, que en este caso, si lo miran, lo que está pasando es que como el resorte tiene el largo natural que los separa, en este caso solo juega los resortes externos. Eso es lo que está exactamente pasando en este problema. El resorte al medio no se comprime. Y en nuestro caso, los dos péndulos, por supuesto, es eso lo que está pasando y por eso la frecuencia natural es la que vemos en el caso. Muy simple, fácil de entender, y así tienen que ir interpretando todos los problemas que uno va viendo entonces cada vez. Entonces este caso, espero que aparezca en la tablet, pero ya las estén viendo. Entonces este modo simétrico simplemente físicamente es trivial la interpretación. Lo que nos dice es que efectivamente si yo tengo un resorte que tiene el largo natural de separación, si los dos los desplazo de la misma forma, esto se mueve simplemente con la frecuencia natural entregada por la gravedad, que es simplemente g partido por L. ¿Okay? Así que eso está perfecto, es un modo propio. Ahora veamos el otro. El otro parece que el de frecuencia mayor es un poco más complejo. Nos dice que es raíz de g partido por L, entonces más 2k partido por M. Tratemos de entender qué es lo que está pasando en este caso que está ahí. Entonces, en este caso, si intentamos calcular el modo propio, volvemos a las ecuaciones y lo que descubrimos en las ecuaciones es que si reemplazo eso, entonces si acá reemplazo eso que está ahí, va a cancelar esto que está acá, y como tiene 2k partido por m, también el de acá, y solo sobrevive 1, por lo tanto, al hacer eso, la matriz me va a quedar simplemente la forma menos k partido por m, menos k partido por m, menos k partido por m, menos k partido por m. Obviamente, esa es una matriz no invertible, por lo tanto, me tiene que entregar una relación entre a y b que es no trivial. Y la relación que me entrega es que k partido por m menos es igual a a más b igual a 0. Luego me dice que la única posibilidad es que a sea igual a menos b. Esto es lo que llamamos modo antisimétrico. El otro es el modo simétrico. Obviamente, en este caso se los muestro rápidamente en la otra simulación, pero primero quiero de todas maneras comentar. Esto significa que si yo tomo los dos péndulos y los coloco en antifase, en este caso el resorte del medio sí se estira, pero lo que vamos a ver entonces es que el sistema va a evolucionar de tal forma que la amplitud de una solución es completamente la opuesta de la otra. Entonces, para ilustrar eso mejor, lo que vamos a ver es volvemos a nuestra simulación.
espero que aparezca en pantalla, tomo unos segundos para que la logren ver. Entonces, lo que hago ahora es que, fíjense, el de arriba está desplazado casi en 5, en 0,5, ahí, y el de abajo entonces la desplazo en menos 0,5, cosa de estar en antifase. Si la teoría está bien, también esto debe propagarse de manera que sea un movimiento armónico perfecto. Y efectivamente, si fijan, está exactamente armónico. ¿Ok? Efectivamente las cosas están bien, es un movimiento armónico, por lo tanto, a pesar de ser tres resortes, los modos propios, la gracia que tiene es que uno busca soluciones que oscilen una frecuencia única. Ahora uno se pregunta, ¿pero por qué me dio raíz de G partido por L más 2km si la constante elástica del resorte es K partido por M? Bueno, la razón es muy simple, cuando tomamos un resorte y lo apretamos de un lado, entonces el resorte efectivamente, su frecuencia natural es K partido por M. Pero en este caso lo estoy apretando en los dos lados. Al estar apretándolo en los dos lados, obviamente hago que su frecuencia natural sea distinta porque tengo que tomar la compresión de un lado y la compresión del otro lado. Y eso explica por qué entonces cuando volvemos a nuestro problema tenemos un raíz de G partido por L más 2km. La gracia de los modos propios es que en general los pueden interpretar, si es que se puede resolver. Obviamente resolver un problema tiene la dificultad que resolver un polinomio característico encontrar la raíz de un polinomio. En general, si un polinomio es de grado n, no lo sabemos resolver analíticamente, salvo que sea de orden 4. Entonces, en general, no es tan fácil, pero hay un montón de técnicas numéricas y aproximaciones que uno usa para poder resolver. Los modos propios son muy fundamentales porque me dice cómo cualquier estructura, al ser perturbada, se excita. Por ejemplo, insisto acá, obviamente calculo modos propios, pero si yo, por ejemplo, una perturbación arbitraria como esa, por ejemplo así, y si la suelto, el movimiento puede ser muy complejo. Fíjense en este caso. Uno dice, en este caso no hay una oscilación armónica. Lo interesante es que, por ejemplo, si yo tomo un edificio y lo golpeo, tomo un puente y lo empujo, tomo un auto y lo muevo, él se va a simplemente hacer un movimiento muy complejo, como el que estamos viendo ahora, en este caso en la applet. Sin embargo, las matemáticas nos dicen que un sistema que tengo dos ecuaciones acopladas, no puede tener más que dos soluciones independientes. Y como acabamos de hacer, mostramos que fui capaz de encontrar dos soluciones independientes. Por lo tanto, cualquiera sea la condición inicial, por compleja que sea, en realidad el sistema puede ser descrito como suma de modos propios. Y eso es lo que está pasando. O sea, cada vez que tenemos una señal muy complicada, por ejemplo, uno se hace un encefalograma y uno se quiere preguntar qué es lo que está pasando al sistema, uno lo va a descomponer en un número de frecuencias y simplemente la dinámica, por complicada que sea, uno la entiende simplemente como la superposición de modos fundamentales. Es decir, si vuelvo, lo que les acabo de mostrar es que si volvemos a nuestra applet para ver nuestra tablet y ver un poco qué es lo que está pasando, espero que les aparezca. Ok, ya apareció. Entonces, en este caso, también efectivamente esto oscila en antifase. Ese sería el modo antisimétrico y el modo anterior simétrico. Pero lo interesante fue lo que les dije al final. Lo interesante es que luego, solución general, eso es lo que importa. Es que los modos propios, por un lado, me da un movimiento que el sistema oscila con una única frecuencia, pero lo más interesante es que ahora cualquier otra cosa simplemente la puedo pensar. Si tomo teta 1 o teta 2, o si quieren eta 1 y eta 2, lo puedo pensar como simplemente que el sistema oscila de forma simétrica, coloco una amplitud, ambas se mueven de la misma forma, por si quieren seno de raíz de g partido por L por T, ese sería el modo simétrico. Obviamente el problema, si tengo un problema, son dos ecuaciones de segundo orden, así que tengo que tener cuatro constantes. Obviamente aquí coloco, si quieren, una fase φ1, más la otra solución que es un modo antisimétrico, que es la forma 1 menos 1. Ahí tengo dos constantes, tres constantes, y también puedo colocar un seno, un coseno, a lo mismo, de la otra frecuencia propia, que en este caso es 2K partido por M por T más φ2. Y esto que acabo de hacer es la solución general. Esto es muy interesante porque esto que está acá, en realidad aprendimos, lo primero que vemos en un problema difícil como el que está acá, que uno dice, bueno, ok, son osciladores acoplados, ¿qué podemos hacer con ellos? Lo primero interesante es que se puede descomponer, digamos, en estos modos propios. Con ellos puedo entonces encontrar la dinámica en general, o sea, primero entiendo cómo funciona cada modo propio, pero lo más interesante es que gracias al principio de superposición, porque la ecuación es lineal, en realidad aquí lo que usé, la idea de fondo es lo que llamamos principio de superposición,
¿Qué es el principio de superposición? Nos dice que si tengo dos soluciones, la suma de las dos soluciones es solución, pero como son independientes, es cuanto a la solución más general, porque yo sé que necesito encontrar soluciones con 4 parámetros independientes, y eso fue lo que encontré, por lo tanto esto me da la solución general, y esto me explicaría si yo ahora tomo esos péndulos, y alguien dice, bueno, mira, tomo los péndulos, me doy un ángulo para acá, y me doy otro, no sé, cualquier otro, qué sé yo, así, y uno se pregunta, ¿y cuál es la dinámica que hace en este caso? La respuesta es que la solución es la que da arriba, es decir, que la respuesta en este caso es que la dinámica, si sigo uno de los péndulos, por ejemplo, encontraré una señal que va haciendo una cosa rara, así, sube y baja, etc. Eso, si por ejemplo miramos θ1 como función del tiempo, es simplemente escribirlo como la solución anterior, luego fuimos capaces de encontrar la solución más general que tiene el problema. ¿Okay? Y así es como uno resuelve este problema de pequeñas oscilaciones para equilibrios normales. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Que simplemente les dije, esta parte seguramente la conocían bien, por eso quizás fue un poco rápido o expedito, pero creo yo que es importante de todas maneras repasarla y entenderla, espero que quede claro, no sé si alguien tiene duda. Lo que vamos a hacer ahora es generalizarla para pequeñas oscilaciones de equilibrios ahora relativos. Y esto hay una pequeña sutileza que es lo interesante, y esto nos va a permitir volver al problema de entonces de 3 cuerpos y poder resolver los puntos de Lagrange que les dije que era no trivial. Entonces, pequeñas oscilaciones, de equilibrio relativo. Y uno dice, ¿por qué hay una diferencia? Entonces, supongo hasta ahí todo claro. Bueno, no sé si alguien me puede preguntar si quieren por el chat, si es que tienen dudas, o me pueden interrumpir por si acaso, ¿eh? Pero el caso de las pequeñas oscilaciones, ¿cuál es la diferencia fundamental? Bueno, la diferencia fundamental es que las pequeñas oscilaciones lo que hace es que al pasar al sistema reducido usando el formalismo de Root, entonces cambiamos las velocidades por constantes de movimiento. Cuando tengo un equilibrio normal, la energía cinética es cuadrática. Entonces, hasta ahí vamos bien. O sea, si un equilibrio normal, cuando tomo el lagrangiano cuadrático, me da acá la forma m y j medios eta.i eta.j, está ahí bien. Y también la parte potencial, eso no cambia en nada, nos va a quedar k y j medios, eta i, eta j, que fue lo que acabamos de resolver en el ejemplo que acabamos de ver. Pero en un sistema relativo, aquí viene la diferencia, debido al formalismo de Root, lo que hacemos es que cambiamos algunas, si quieren verlo así, cambiamos algunas velocidades por constantes de movimiento. Por lo tanto, ahora tenemos términos que son lineales en la velocidad. No son términos que son cuadráticos en la velocidad. Y eso hace una diferencia fundamental. Lo que hace, por ejemplo, en el caso, si linearizan en torno a los puntos de Lagrange, van a descubrir que en realidad pueden haber términos de la forma gamma y j, eta.i, eta j. Entonces, estos términos que están ahí, aparecen términos un poco extraños que vienen, digamos, en nuestro caso, esto viene, por insistir, ¿de dónde viene este término que está acá? Viene, entonces anotamos, viene entonces del formalismo como consecuencia del formalismo root. Eso viene del hecho de que cuando encontramos ecuación efectiva nos aparecen estos términos. Y este término nuevo vamos a ver que hace cosas inesperadas. Este tipo de términos en general también se les suele llamar, se le llama, voy a montar cómo se le llama, ok, este término extra, este término se le llama giroscópico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que si se recuerdan, cuando teníamos sistema girando, teníamos término de la forma que nos da la fuerza Coriolis, nos dan término de la forma velocidad cruz algo, y efectivamente esos términos son términos que no eran ni energía cinética, porque esta parte era la parte cinética, y esta es la parte potencial. Y había una parte, cuando les enseñé los lagrangianos en sistemas relativos, es que teníamos algo que no caía en ningún otro lado. Es este el tipo de términos que aparecen ahí, y por lo tanto es aquí donde tenemos cosas interesantes. Ahora, K y M eran matrices simétricas, pero ahora gamma no sabemos si es simétrica o antisimétrica porque no está multiplicado por un tensor simétrico. Así que por ahora, digamos, sus propiedades no las sabemos de un punto de vista de simetría, o sea, no tenemos esa propiedad. Entonces, donde hay que hacer notar que en este caso, o sea, no sabemos, entonces,
observación, hay que decir que gamma, por ahora, no sabemos si es simétrica o no. ¿Ok? No tenemos ninguna razón por saber si es simétrica. Ahora veamos cómo saber si es que tiene alguna propiedad particular, y la tiene. Entonces, para eso lo que hay que hacer es, variamos la ecuación de movimiento. Entonces, primero que nada, encontremos ahora cómo son las ecuaciones de movimiento, ecuación de movimiento. Entonces, para calcular la ecuación de movimiento, lo que hacemos entonces, tomamos el lagrangiano y lo derivamos con respecto a eta, insisto, y cualquiera, o L, para no confundir, porque insisto que el problema que detecté en el control grave es que cuando creen que colocan i acá, solo derivan, o sea, solo, bueno, insistir, derivarían el término acá. Y no entienden que a veces acá está el índice, llamemos 3, y acá después también está el índice 3, porque hay sumatoria de índices. Y creen que el i y el j son distintos, ¿no? Uno lo deriva con respecto a L, y cada vez que, si quieren, i coincide con L o j coincide con L, obtengo la ecuación. Mucha gente cometió ese error, yo diría la gran mayoría cometió un error como eso, me parece un poco grave. Pero bueno, si derivamos con respecto a eso, entonces esto nos va a quedar, si puede calcular, nos va a quedar entonces ML, la matriz simétrica, así que lo coloco al principio, J, derivo una vez el primero, eso me da entonces eta, me queda eta simplemente punto, acá J, y después dice, ¿dónde está el otro término derivado? Es porque por eso está el un medio en la matriz. Primero lo hago con respecto al primer índice, después lo hago con respecto al segundo índice, pero como hay un medio, está dos veces, eso cancela el un medio. Nos queda eso que está ahí, más, y en este caso acá tenemos gamma. Gamma también está, pero gamma solo aparece una vez, así que es una vuelta que darle. Si me queda gamma, me queda entonces gamma de LJ, ok, eta J. Después si tomo el D a de T, de DL a de eta L, entonces eso me queda MLJ eta 2 puntos J más gamma LJ por eta.j. Así que bien. Y ahora solamente me falta el D, el DL, A de eta, L. Entonces, obviamente está la parte del K, que vuelvo a insistir, que obviamente primero la derivo con respecto al primer índice cuando I coincide con L, y después el segundo índice cuando J coincide con L, para no usar I y no confundirse en su error. Entonces eso nos da, por supuesto, nos da menos K L, J, pero como la matriz simétrica la puedo siempre reescribir colgando el primer término, me queda simplemente eta J. ¿Ok? Y me falta el último término, el término giroscópico, también hay un J, y aquí sí que es importante. Solo es el segundo. Por lo tanto, si es solo el segundo, me queda más gamma. En este caso voy a llamar J al primero, total es un índice mudo, L, y en este caso me queda eta.j. ¿Ok? Y ahora junto todos los términos para descontar la ecuación, entonces encuentro que la ecuación es de la forma m y j, eta 2 puntos j igual a menos k y j, eta j más, y fíjense lo que nos queda al final. Nos queda este término que está acá, los dos son proporcionales a j, pero me queda que es gamma jl menos gamma lj, y todo eso por eta.j. Entonces, ¿qué nos dice esto que está acá? Bueno, lo primero que nos dice, eso que está ahí, nos dice algo interesante, nos dice que en realidad la ecuación de movimiento depende de la diferencia de la matriz gamma JL menos LJ. Por lo tanto, si la matriz es simétrica, eso es cero. Por lo tanto, el único sentido físico relevante que tiene, entonces esto nos dice inmediatamente gamma, para tener sentido interesante, gamma debe ser antisimétrica. Y eso nos recuerda inmediatamente el problema de Coriolis. Efectivamente, la matriz es antisimétrica. ¿Ok? Ahora ese gamma efectivamente es antisimétrico. Y uno dice, ay, pero ¿por qué no funciona simétrico? En realidad lo puede responder antes, pero estaba esperando que descubran que es antisimétrico, que es importante. Si fuera simétrico es trivial, porque si es simétrico tengo gamma ij eta.j por eta i, perdón, por eta j. En realidad eso se puede escribir como una derivada total. Si la matriz es simétrica, piensen, no sé, cuando es simétrica, eso simplemente me puedo escribirlo como eta ij por eta i eta j. ¿Ok? Bueno, obviamente pueden, si quieren, colocar un medio para que nos quede bien.
pero eso nos queda, cuando es simétrica se puede compactar. Sin embargo, cuando el sistema es antisimétrico, esa suma, digamos, no tiene sentido. O sea, solo el caso simétrico es cero, por lo tanto no puedo hacer este tipo de operaciones. En realidad, cuando esto es simétrico, piénselo, por ejemplo, simétrico constante, me queda un a por x punto por x. Eso obviamente es a por x punto cuadrado medios la derivada. Así que es una derivada total. Tiene que ser antisimétrica. Esa es la única posibilidad interesante que tiene el problema. ¿Ok? Así que este término es antisimétrico. Entonces, veamos ahora cómo afecta, y eso es lo interesante, cómo afecta el problema lo que acabamos de colocar extra. Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo que ilustre bien el efecto de un término giroscópico en la dinámica, para que lo veamos bien. Entonces, como les dije, el término giroscópico se parece a un movimiento de un sistema móvil. Entonces voy a ocupar como ejemplo para ilustrar eso. Recuerden que, por ejemplo, el problema que tuvimos en el problema de tres cuerpos era que estábamos en un sistema relativo. Ahí naturalmente aparece eso, o que estoy en un sistema que conservo, pero está girando, y me coloco en el sistema que gira a momento angular. Entonces voy a hacer un ejemplo muy simple para que vean que puedo encontrar estas matrices y cómo se vuelve esto tremendamente interesante. Entonces lo que voy a hacer es que voy a un sistema, imagínense que este sistema coloco acá un resorte, ¿ok? Pero me la arreglo para que, entonces está mi sistema acá, si quieren verlo así, está mi sistema en este plano que está acá, coloco un resorte en 2 dimensiones, llamamos si quieren X e Y, y lo que hago es que lo pongo a girar. Si no lo hiciera girar, sería un equilibrio normal. Si está girando, ahora es entonces en un equilibrio relativo. Eso hace, digamos, que si uno escribe, digamos, esto tiene, no sé, le damos constante elástica K, masa M. ¿Ok? Entonces, obviamente, el lagrangiano escribe este sistema, lo escribimos en nuestro lagrangiano, ya sabemos cuando tenemos un sistema móvil, cómo se escribe, simplemente escribe el lagrangiano normal usando esas variables, pero estamos en un sistema que lo acompaña y gira con él. Eso hace entonces que nos aparezcan dos fuerzas, nos aparece una fuerza que ya lo habíamos discutido, que una parte tiene que ver con la fuerza centrífuga, la coloco al tiro ahí, y tenemos otra parte que tiene que ver con la fuerza de Coriolis, que era así, que era simplemente eso, omega cruz R. ¿Ok? Si tomo eso, ese sistema se describe por este lagrangiano que está ahí. Ahora, lo interesante es que si escribimos la ecuación de movimiento, usando simplemente analogía con el problema, analogía con problema de tres cuerpos, escribo rápidamente la ecuación, ya que la escribimos una vez, pero si no, la derivan, ¿no? Así es calcular. Simplemente nos va a dar m, x dos puntos, el m me quedó un m nuevo, digamos, me queda m, x dos puntos, ¿ok? Igual a menos k, la constante elástica, menos una parte que viene la fuerza centrífuga, que es así, x, en y nos queda lo mismo, nos queda simplemente menos k menos omega cuadrado my, simplemente la fuerza centrífuga es una fuerza de oposición a una fuerza elástica, cuando esto se pone a girar, digamos, si esto se pone a girar, digamos, bueno, ya no puedo tener un buen plano, se pone a girar, lo tira hacia afuera, y lo que descubrimos que venía la fuerza de Coriolis, que efectivamente era un término que era la forma, se lo escribimos, lo voy a anotar aquí, era un término, bueno, da lo mismo cuál es más o menos, obviamente, m, lo importante que es un término cruzado que tenía las derivadas pero con signo distinto. Es una matriz antisimétrica y nos quedaba eso, y eso era la fuerza de Coriolis. ¿Ok? Entonces, es este problema el que es muy interesante, donde si quieren m y m todo es trivial, lo único que quizás debería destacar es gamma, en este caso si uno calcula el gamma, obviamente una matriz antisimétrica de la forma, si quieren como la escribí ahí, me queda simplemente menos 2m y acá me queda 2m y 0. ¿Ok? Obviamente las otras son matrices, son triviales, m obviamente es trivial, m, 0, 0, y k es trivial, digamos, k es simplemente diagonal, es de la forma k menos omega cuadrado m, 0, 0, k menos omega cuadrado m. Entonces, ¿qué tiene de interesante esto? Y ahora sí nos vamos a poner interesante. Entonces, me queda, digamos, la parte interesante del problema que vale la pena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a ver la simulación. Voy a escribir esta ecuación primero para que entiendan lo interesante que es el problema. Entonces espero que todos estén viendo la simulación. Entonces, ¿qué tengo acá? Aquí están escritas las mismas ecuaciones, simplemente acá está, espero que la estén viendo.
acá está x dos puntos igual, bueno, epsilon obviamente en nuestro caso es negativo cuando es, el resorte es estable. Eso acá tengo epsilon, acá en este plano es de parámetro, epsilon en el eje vertical, por lo tanto ahí estoy, epsilon es negativo. Y acá está este término delta que le puse que haría cuenta de la fuerza giroscópica. Y este de acá es un término simétrico que es x punto y punto, que es la disipación. Todavía no hemos hablado de eso, pero entonces, ¿qué es lo que hago? Suelto el sistema y lo que ven ahí es que, bueno, acá estoy en el plano, el eje horizontal es X, el eje vertical es Y. Entonces, simplemente si lo suelto, tengo un resorte que va y vuelve, va y vuelve. Por ahora, delta es cero. No estamos tomando en cuenta el término giroscópico. Ahora, si tomo este resorte y lo suelto en otro lado, por ejemplo, por acá, entonces si yo estiro mi resorte, y bueno, y como tiene velocidad angular, por ejemplo, aquí voy a, ok, tengo que cambiar un solo segundo acá, aquí. Entonces, aquí, si lo suelto ahí, por ejemplo, obviamente va a ser eso es lo que esperaría un resorte. La razón de eso es que lo solté en X, pero tenía una pequeña velocidad en Y, por lo tanto hace órbitas circulares como la que todos esperamos que el sistema esté haciendo, digamos, todo el tiempo. Hasta ahí todo trivial, digamos, no hay nada interesante. Hay otra ventana más acá, que es la que me calcula el espectro. Obviamente, mientras no haya delta, le coloqué a los dos la misma frecuencia, así que por ahora no juegan nada, la fuerza centrífuga hay una única frecuencia. Pero si ahora le coloco un poquitito de fuerza Coriolis, veamos lo que pasa. Si ven, lo primero que ven es que los valores propios se separan, ¿ok? Esto es por acá, y lo primero que vemos es que, bueno, lo que esperamos, que la fuerza Coriolis haga algo obvio. Esto es lo que, por ejemplo, si toman el péndulo que está en la escuela, digamos, en la biblioteca, eso es un péndulo de Foucault, esencialmente un péndulo que está en un sistema giratorio, y lo que pasa es que, vuelvo a insistir, voy a quizás volver a colocar la condición inicial para que les quede más claro lo que estoy haciendo. Si parto al principio, acá. Ahí no hay nada. Imagínense, sueltan el péndulo y la Tierra no gira, entonces el péndulo debería quedarse hacia acá. El péndulo es un resorte para ángulos pequeños, así que exactamente la misma cosa. Así que lo estamos describiendo lo que pasa con un péndulo. Pero si la Tierra gira un poco, que es lo que nos pasa, entonces al girar saca, bueno, quizás este giro es muy fuerte, quizás debe colocar un giro aún más pequeño para que se parezca más a la Tierra, 001. Entonces, eso es lo que nos pasa. Si miran el péndulo, por un rato se empieza a salir lentamente del plano, y eso es lo que, por ejemplo, si van a Buchev 850, la biblioteca, van a descubrir que entonces el péndulo efectivamente se empieza a salir del plano, y de hecho en dar una vuelta se demora del orden de 32 horas. ¿Okay? Así que para verlo le sacan una foto, uno se va a clase, después vuelve y descubrirían que hace esto que está acá. Ahora, si viviéramos en un planeta más interesante, digamos, que gira más rápido, obviamente la vida sería difícil que viéramos algo así. Fíjense, si girara 10 veces más rápido, lo que veríamos sería algo así. Sería mucho más natural describir que lo que haría es algo así. Iría y se saldría mucho más rápido. Descubriríamos rápidamente que efectivamente estamos en un sistema no inercial. Pero las cosas se vuelven aún más entretenidas. Eso es lo que espero tratar de explicarles un poco mejor. Hasta ahí sería si gira relativamente fuerte, o sea, más o menos si gira, veríamos, eso sería el péndulo de Foucault girando fuerte. Pero el mismo péndulo de Foucault, si cada vez lo coloco en un sistema que gira más fuerte, y esto por eso les trataba de convencer que es importante, por ejemplo, ok, ahí debería aparecer el número, espero que funcione ahí. Ok, ahí sí. Cambié la trayectoria. Espérense, voy a volver a colocarla acá, soy un segundo. Entonces, si ahí le coloco un poquitito, voy a colocar la mano ahí, fíjense, las trayectorias que veríamos serían muy complicadas. Es decir, si estuviéramos en un péndulo, por ejemplo, un columpio en un planeta que gira muy fuerte, veríamos que entonces las órbitas, en vez de ser plano o ligeramente salirse del plano, veríamos que las órbitas hacen este tipo de movimiento. Bueno, en realidad hacen bastantes movimientos más complejos. Hasta ahí estaría todo más o menos simple. Lo que estoy haciendo en este caso es la fuerza centrífuga, lo tiro un poco hacia afuera, y por otro lado tengo la fuerza de Coriolis jugando. Así que estamos tratando de entender un poco qué es lo que hace esta fuerza de Coriolis bastante inesperada. Bueno, aún si la aumento aún más, verían que hace cosas aún más extrañas. Miren ahí. Simplemente aumento aún más las órbitas y miren lo que hace. Entonces, obviamente, el sistema está sintiendo esta fuerza Coriolis y hace que las trayectorias hagan cosas un poco extrañas a nuestra intuición. Sin embargo, desde el punto de vista de valores propios, esto es estable. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Parte real, o sea, parte real está en el eje horizontal, parte imaginaria, eje vertical. Pero ahora veamos algo bastante inesperado y sorprendente. Bueno, es que si me coloco en estas zonas que están acá, fíjense el espectro, me voy a mover hacia acá si quieren, hacia acá, ahí. Fíjense que ahora hice algo extraño.
lo que acabo de hacer por primera vez es que epsilon cambió de signo, es decir, que la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza, en este caso, gravitacional. Sin embargo, el espectro me dice que las órbitas siguen siendo estables. Por lo tanto, me dice que si yo hago una pequeña perturbación, hay modos propios, a pesar que esta vez, fíjense, el signo cambió. Es decir, que si no estuviera fuerza Coriolis, si hago la fuerza Coriolis 0, en este caso, esto explota. O sea, ¿cómo hacer fuerza Coriolis 0? Lo hago 0 primero. 0, fíjense, 0. Y esto simplemente se va a infinito. Obviamente porque el término lineal ya no es una frecuencia, las trayectorias se van a infinito, crecen exponencialmente, no hay vuelta que darle, se va a infinito. Pero en esta zona de acá, la fuerza Coriolis estabiliza esta cosa extraña de que la fuerza centrífuga le gana está ganando a la... Ok, tengo que finalizar algo, si no, solo un segundo. Ok, nos volvemos a colocar acá, simplemente es porque tiene alguno infinito, me tengo que colocar con cuidado y ok, ahí ya estamos de nuevo. Simplemente que tengo que hacer que todas las variables no sean infinitas. Una de ellas es el infinito y eso me genera problemas en el computador. Entonces, fíjense, si una condición inicial aquí cualquiera, no se va. En este caso, la fuerza Coriolis está estabilizando la solución inesperadamente. Es capaz de estabilizar lo que la fuerza centrípeta que lo tira hacia afuera. ¿Okay? La fuerza Coriolis, en este caso, está estabilizando la solución. Ahora uno se pregunta, pero ¿la solución será estable o inestable? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. Pero antes de responder eso, quiero cruzar esta curva que está acá. Esta curva que está acá no es casualidad, es un pequeño cálculo que es cuando los valores propios se vuelven inestables. Pero les quiero mostrar cómo se vuelven inestables, antes que lo vean numéricamente. Fíjense que si yo muevo, por ejemplo, epsilon hacia arriba, lo voy a mover, miren lo que pasa con los valores propios. Cuando lo empiezo a mover lentamente hacia arriba y cruzo esta curva, me los voy a mover aquí, fíjense, los valores propios se acercan, justo la curva se tocan y se salen. Este es un fenómeno muy interesante que voy a tratar de explicarle en una clase complementaria, solo educación general, para entender este mecanismo. Se llama confusión de frecuencia. Es cuando dos frecuencias colisionan y al colisionar en presencia de términos de Coriolis. Cuando no hay términos de Coriolis no ocurre este fenómeno. Este es un fenómeno en presencia de términos giroscópicos. Cuando eso ocurre, esto hace que se salgan y se vuelva inestable. ¿Okay? Es un fenómeno muy interesante que permite explicar muchas inestabilidades entretenidas como inestabilidades de puente, inestabilidades en aviones. Ocurre este fenómeno muy extraño que le estoy hablando a través de términos equivalentes a giroscópicos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Volvamos a nuestro sistema para que lo estén viendo ahora en vivo. Está ahí. Si yo cruzo esto, las soluciones tienen que irse de nuevo hasta infinito. Fíjense, cruzo aquí y ahora los valores propios que son reales positivos y la solución se fue a infinito. No hay vuelta que darle, ahí se fue a infinito. Entonces me tengo que volver a colocar acá, tengo que volver a hacer quizás cero todas las variables, porque hay algunas que son infinitos, y ahora sí debería funcionar si lo suelto ahora en otro lugar, por aquí. Ahora sí estoy en la región estable y entonces es estable. Así que tiene estas cosas bastante inesperadas. Ahora uno dice, pero les tengo que mostrar, pero lo interesante es que en esta región que estamos viendo ahí está pasando algo tremendamente inesperado. Bueno, aquí hay una bonita trayectoria, mientras se forma. ¿Qué es lo que es interesante que está pasando? Bueno, en esta pequeña zona que este término es positivo, uno puede mostrar que la energía del problema no es un mínimo. A pesar que el espectro me dice que es estable el equilibrio, la energía no es un mínimo, así que ocurre algo completamente anticontraintuitivo. Como les dije, en presencia de términos giroscópicos, toda nuestra intuición falla. Y falla porque incluso esta es la primera vez que pueden ver que hay un equilibrio que no es un mínimo de la energía. Linealmente puedo mostrar que es estable, si yo hago una perturbación local en torno al equilibrio, por ejemplo 0, la solución se queda en torno al equilibrio, no hay ningún problema. El equilibrio es estable, sin embargo, este equilibrio no es un mínimo de la energía. ¿Okay? Estoy tratando de mostrar todo esto porque obviamente lo quiero explicar con calma o lo quiero explicar, pero primero quiero mostrar la simulación que muestra estas cosas que son completamente contra intuición, y la razón de eso es que si se acuerdan es que cuando les mostré la energía de este problema no dependía de la fuerza Coriolis. Y obviamente cuando la fuerza de Coriolis es cero, estoy en una región inestable, pero la fuerza de Coriolis lo estabiliza y no está en la energía. Esa es la razón extraña de este problema. O sea, se puede, a pesar de ser un punto inestable, podría ser hiperbólico, la fuerza de Coriolis lo estabiliza. ¿Okay? Pero, y aquí viene la cosa más inesperada posible, voy a borrar aquí las trayectorias, o por lo menos tengan alguna, es que voy a agregar el último término. Este es el último comentario que voy a hacer, es si
si ahora le agrego disipación, aquí falta un punto y un punto, este es un término de disipación. Si yo le agrego disipación, en general lo que uno aprende de su experiencia física es que si yo tengo, por ejemplo, un columpio y lo hago más disipativo, entonces esto debiera relajar el equilibrio. Si yo, el sistema, tengo un resorte, está oscilando y le agrego disipación, entonces esto se va al equilibrio y se estabiliza. Lo interesante es que si le agrego disipación, por pequeña que sea, por primera vez la disipación en presencia de un término Coriolis también produce un efecto completamente contraintuitivo. Fíjense lo que va a pasar, estos son los valores propios. Si coloco un poco de disipación, por ejemplo 1, fíjense, voy a colocar un poco más grande para que lo vean, pero ya pasó el fenómeno, simplemente que no lo ven en la pantalla, es muy chico. Los valores propios se hicieron positivos. Ocurre algo tremendamente contraintuitivo. Lo que están viendo es que dice que si yo le agrego disipación, la solución explota. ¿Ok? En vez de, a pesar que era estable en el sentido Lyapunov, era estable en el sentido que los valores lineal, pero la disipación que usualmente pensamos que es un mecanismo de estabilización, en este caso la disipación es un mecanismo de desestabilización. ¿Eso qué significa con respecto al problema de los puntos de Lagrange? En particular, tenemos asteroides, tratamos de colocar estaciones espaciales en estos lugares, si colocamos objetos en esa zona, si le agregamos el polvo espacial, partículas, las cuales me van a dar disipación, porque cada vez que chocan, por ejemplo, con mi asteroide, me quitan energía. Va a ser un mecanismo de disipación, pérdida de energía. Lo que me diría es que si no hay polvo, es estable. Si hay polvo espacial, se vuelve inestable. Completamente contraintuitivo. Uno esperaría que el polvo de alguna forma me permita perder energía, pero no. Y veámoslo numéricamente. Si hago play, van a ver que la solución ahora se va a infinito. Antes la solución era completamente, si hago de nuevo 0, esto está acá, si hago 0, la solución era estable, la puedo volver a hacer RAS, voy a hacer todo inicialmente 0, la solución es estable, sin disipación, pero la inclusión de la disipación lo que hace es que la solución sea inestable. ¿Okay? Voy a colocar una pequeña disipación para que se more un poco, pero no importa cuánto coloquen, si uno mira, esto va a empezar a crecer, miren, poco a poco las trayectorias se van a ir alejando más, y cada vez que se va alejando más y más, se va a volver más inestable. Eso le pasaría a un asteroide si estuviéramos en esta región del espacio parámetro, se volvería más inestable, inestable, explotaría. Ahora, la explicación con las manos, lo vamos a tratar de hacer analíticamente, seguramente en la próxima clase, pero la explicación con las manos es que esto se debe a que esencialmente la energía no es un mínimo. Cuando la energía es un mínimo y le agrego disipación, si tengo una trayectoria en torno al mínimo, esta tiende a irse al mínimo. Pero en este caso, la energía no es un mínimo, ya voy a explicar las razones por las cuales es estable, no es por la energía, es por otra razón. La energía no es un mínimo, y entonces cuando le agrego disipación, todas las cantidades conservadas desaparecen, pero entonces el sistema ahora trata de minimizar la energía, y como la energía no es un mínimo, entonces se va a infinito. Y eso es exactamente lo que nos está pasando. Al agregarle disipación, el sistema ahora minimiza la energía, y como la energía no es un mínimo, se va a infinito. Y eso es exactamente lo que nos pasa en este ejemplo muy, muy interesante, que es muy contraintuitivo, pero al mismo tiempo es bastante interesante. Así que no sé si tienen preguntas de esto que está ahí. De todas maneras, me falta explicarles un poco más analíticamente lo que les mostré con las simulaciones, pero me parece el problema suficientemente interesante para que lo entiendan y piensen un poco, que es esencialmente, por lo menos resumir lo que les traté de mostrar, es que puedo tener equilibrios que no son un mínimo en la energía. Puedo también mostrar que hay un mecanismo de estabilización, que se los voy a agregar en un curso complementario, en estos videos complementarios, que obviamente no los voy a evaluar en esa parte, pero me parece que es importante conozcan de cultura general esto que les mostré, que los valores propios se cruzan y se colisionan. Este fenómeno solo se ve cuando tenemos términos giroscópicos. Es muy interesante porque eso nos explica un montón de fenómenos muy famosos, en particular un fenómeno que llamamos la inestabilidad del puente de Tacoma, un fenómeno histórico. Les voy a mostrar videos muy interesantes de un puente muy moderno el cual se cayó. Entonces, la pregunta es ¿por qué se cayó? Y la respuesta es esencialmente estos términos giroscópicos. Ya les explicaré cómo eso ocurría. Y también les pasaba lo mismo a los primeros aviones. Durante la Primera Guerra Mundial se tuvo que diseñar aviones con varias alas para evitar este problema. Si miran los aviones en la Primera Guerra Mundial van a descubrir que no tienen una única ala, sino que tienen 3 alas, 2 alas. Y uno dice, pero ¿por qué hacen esos modelos tan feos, tan bonitos? Es subjetivo, por supuesto.
Y la razón era para evitar esta inestabilidad que les acabo de explicar de confusión de frecuencia. Y por último, y el fenómeno también interesante que les mostré, es que la disipación, en vez de estabilizar, desestabiliza, lo que también es completamente contraintuitivo. Así que trato de convencerlos que la presencia de los términos giroscópicos o estos términos asociados a tener un término de primer orden en nuestro lagrangiano cuadrático cambia completamente muchos de los fenómenos que estamos habitualmente acostumbrados. Así que los voy a dejar pensar, pero en la próxima clase, al principio de la clase, voy a tratar de explicar por qué y cómo entenderlo un poco más analíticamente, esencialmente con argumentos de energía, pero los llamo a que lo piensen porque es muy interesante y contraintuitivo. No sé si alguien tiene preguntas o alguna cosa que quiera comentar. Tiene el espacio ahora si es que quiere hacer alguna pregunta. No sé si es claro. Sí, hay una pregunta. Usted mencionó que cuando el lagrangiano es cuadrático se predicen ecuaciones de movimiento simétricas. ¿Por qué necesariamente esto? La razón de esto es porque es simplemente para responderle un poco mejor María Jesús, es que, y eso es bueno que me hagas esta pregunta, porque bueno, le dije al auxiliar que le suba un video explicando esto, porque es grave que todos hayan cometido este error, todos, nadie lo hizo correctamente. Es por lo de lo que ves acá. Mira, voy a hacer de no aparecer la tablet, tiene que ver con, va a aparecer cuando aparezca, ahí apareció. Tiene que ver con esto que les hablaba al principio, que cuando tienes un lagrangiano cuadrático, como este que está acá, o por ejemplo este, es que lo que pasa es que primero que nada tú puedes mostrar que hagas lo que hagas, como esta parte del tensor es simétrica, eso obliga a que la matriz que lo multiplique es simétrica. ¿Ok? Entonces, esto hace que sea simétrico, siempre es simétrico. ¿Ok? Y cuando tú varías la ecuación de movimiento, entonces al variarla, si las haces con cuidado, el problema es que mucha gente no lo hizo con cuidado. Cuando derivaban, solo derivaban con respecto a una variable e ignoraban la otra. Cuando haces eso, entonces las ecuaciones de movimiento te queda la matriz simétrica multiplicada por eta y j. Eso te genera que el acoplamiento forzosamente, fíjate, como esto es simétrico, significa que una variable se acopla con otra siempre en forma simétrica. No puedes tener, es decir, no puedes tener, por ejemplo, el ejemplo que hice con dos variables, fíjate que las ecuaciones cuando las calculé, por ejemplo acá, fíjate, aparece eta 2 acá y acá aparece eta 1 acá. Siempre simétrico, no puede ser asimétrico. ¿Ok? Entonces, en el problema que les di, y simplemente para tratar de explicarte si es que tienes la duda, digamos, y bueno, y yo también quedo un poco perplejo que todos sean este error, solo para comentar y explicarte lo mejor que puedo eso. El problema mayor es que mucha gente, date un ejemplo, escribió lagrangianos así, en principio tienen que estar sumados y debería ser teta i, suponte menos teta i menos 1 al cuadrado, suponte eso que está. Y cuando derivaron el lagrangiano dijeron, bueno, derivo esto con respecto a d teta i, y cometieron este error garrafal. Bueno, primero te digo cuál fue el error. Colocaba un teta i, pero para no equivocarme voy a colocar teta l para que veas cuál es el error, porque i es un índice mudo y estoy sumando. Entonces la mayor parte de las personas colocarían, si aquí le colocas k, colocarían simplemente, colocaron k igual a simplemente, bueno, si le colocas un 2, colocaron simplemente esto es teta i menos 1 y dejaron eso. Obviamente eso está malo. ¿Por qué? Porque para obtener eso, en realidad lo que tienes que hacer correctamente es, bueno, o sea, colocar algo así como, bueno, aquí le pusieron i y acá le colocarían l y acá le colocarían l menos 1. ¿Dónde está el error? El error está que, suponte, ahora voy a colocar con cuidado de l a teta l. Tienes que derivar esto, primero derivas, cuando tienes que derivar esto y colocas bien k, cuando teta i menos 1, cuando l coincide con i, más cuando acá deberías colocar teta, si quieres, i menos 1, cuando l coincide con i menos 1. Y acá, bueno, en este caso, como coincide con i como menos 1, cuando derives, como estás haciendo el otro, te da un signo menos. Entonces, tienes que derivar los dos términos. Dos términos, por ejemplo, estás sacando la derivada o la variable 4. Tienes que sacar cuando aquí toma el valor 4 y cuando aquí toma el valor 4. Y la mayor parte de los estudiantes lo que hizo fue lamentablemente esto. Como que derivaron teta i y pensando que nunca el índice teta i menos 1, como está sumado, i es un símbolo. I en realidad es cualquier cosa. Aquí le puede haber colocado, no sé, r,
y esto es R y R menos 1, y no es un valor fijo, es un valor que está cambiando, y esto fue el error sistemático que todos hicieron, que me dejó muy perplejo, que no entendieran que cuando uno deriva tiene que tener ese cuidado. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando haces eso que te acabo de decir y lo derivas correctamente, ahí siempre te queda simétrico. ¿Ok? Para sacar algo antisimétrico hay que hacer un truco más interesante que espero que se lo explique el auxiliar, pero tiene que ver con que hay que multiplicar el lagrangiano, a igual cuando tenían disipación. Por ejemplo, fíjense que la disipación es un término lineal en las velocidades. Cuando uno varía el lagrangiano siempre quedan ecuaciones de segundo orden. Cuando hay términos simétricos en las derivadas. La única forma de meter un término de primeras derivadas es que hay que multiplicarlo por un factor que les da la exponencial de mu t. Hay que hacer la misma cosa, pero ahora con las coordenadas en i. Hay que multiplicar el lagrangiano, y esa era la dificultad de ese problema. Nadie descubrió eso, porque la mayoría simplemente hizo este error que está aquí, el cual me dejó muy perplejo, que haya sido tan sistemático entre todos, digamos. Hay otra pregunta en el chat que la voy a ver al tiro. Entonces, ok, espero que te haya quedado claro, pero es simplemente eso siempre ocurre. O sea, en general cuando tienes un lagrangiano así escrito, te genera solo términos simétricos. Para simetrizarlo, igual como simetrizaste el tiempo, hay que hacer que dependa de alguna forma. En realidad va a depender de i, lo vas a descubrir. El lagrangiano tiene una pequeña diferencia, como colocar un exponencial de mute, también le va a aparecer una exponencial, si quieres te doy una ayuda, de i por el factor de asimetría. Pero lo van a descubrir cuando se lo explique el auxiliar. Lamentablemente nadie hizo nada correcto. Todos hicieron errores como esto, me pareció muy inesperado para mí. No sé si hay alguna otra pregunta o duda, o el que quiera, cualquier pregunta obviamente es bienvenida, o duda de lo que les expliqué, o lo que quieran, ¿eh? O estamos bien, no sé, simplemente el que quiera, ¿no? Todo ok. Muy bien, no hay entonces nadie que tenga más preguntas. Entonces, si Matías dice que está bien, entonces nos vemos el viernes. Les voy a subir, les insisto, bueno, estoy un poco quizás apretado de tiempo, así que quizás voy a hacerles algunas clases complementarias, quizás de materia, pero que no van a ser evaluadas. Pero yo quisiera que las conozcan de cultura general. Hay cosas que son muy importantes que, bueno, me gustaría evaluar en otros contextos, pero creo que la mejor solución es que se las voy a colocar, no los voy a evaluar en esas materias, pero sí me parece importante que las conozcan. Creo que es importante. Ok, entonces parece que estamos bien. Si no hay más preguntas, entonces nos estamos viendo el viernes. Cuídense, y el viernes les explicaré un poquito más analítico el resultado que les comenté con las simulaciones, que es muy bonito, insisto, y muy contraintuitivo. Así que traten de aprenderlo. Nos vemos entonces, cuídense. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, nos vemos.